Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? A ver, a los compañeros que se están conectando, buenas tardes. Vamos a iniciar esta sesión, es la segunda sesión del módulo Constitución de Sociedades, ¿ya? A ver, antes, por favor, voy a llamar lista para iniciar con las exposiciones, ¿ya? Acevedo, Paquillauri. Yo, mis presente. Buenas tardes, mis Buenas compañeros. tardes, hija. Casimiro, Salomé. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Deza, Quispe, Mari Carmen. Presente, Miss. Flores, Rupay, Roxana. Paredes, Gutarra, Paul. Ahí está. Quinto, Flores, Almendra. Quispe, Melgar, Luis. Presente, Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Rojas, Camargo, Aurea. Presente, Miss. Buenas tardes. Torres, Pérez, Liz. Ah, ya, está ingresando la compañera. Ya. A ver, vamos a iniciar con las exposiciones. El primer grupo, por favor, Acevedo, Paquillauri y Casimiro Salomé. ¿Me enviaron sus diapositivas? Sí, Miss. Mi compañera Magdalena te envió las diapositivas. Este es, ¿no? Ya. Sí. A ver, ¿cómo vamos a hacer las exposiciones? A ver, para los compañeros, yo llamo, ustedes comparten o si me enviaron, yo lo comparto, ¿ya? La exposición. Y tratemos de tocar temas, puntos específicos, ¿ya? Para no alargar nuestra exposición. A ver. Adelante con el primer grupo. Ya. Miss, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Katy Casimiro Salomé. En esta oportunidad les voy a exponer el tema de la sociedad anónima cerrada. Miss, ¿puede correrlo, por favor? Ya, bien. Las sociedades anónimas cerradas, en la abreviatura SAC, son aquellas comúnmente denominadas sociedades de familia, manteniéndose las acciones en la posesión de un grupo pequeño de socios. Estas sociedades son en las cuales no se puede hacer oferta pública de sus acciones. La sociedad anónima cerrada es una figura más dinámica y la más recomendable para una empresa familiar pequeña o mediana. Miss, ¿puede pasarlo, por favor? Bien. Las características de las sociedades anónimas cerradas son: está conformada por un mínimo de 2 socios y un máximo de 20 accionistas, a la cual se llama la junta de accionistas. Otra característica es el aporte de capital. Pueden realizarse en bienes dinerarios o no dinerarios. El capital no tiene límites ni mínimo ni máximo. Puede o no tener directorio, es opcional. Las acciones no se registran en una bolsa de valores. Se nombra a un gerente general quien representará a la empresa. ¿Puede pasarlo, Miss, por favor? Ya. Aquí dice características de sociedades anónimas. La sociedad debe de otorgar el consentimiento para la transferencia de las acciones dentro del plazo de 60 días de comunicado la decisión de venta. Los accionistas únicamente pueden designar como su representante al cónyuge ascendiente, descendiente en primer grado. Las convocatorias no se hacen por publicaciones en el periodo, solo por esquelas con cargo de recepción o correo electrónico. La sociedad anónima cerrada es uno de los tipos de empresas más comunes en el Perú. La adquisición preferente de la sociedad de las acciones cuando existe venta forzada dentro de unos 10 útiles de realizada la venta. Se dan las juntas no presenciales. Las acciones de la sociedad anónima cerrada no cotizan en bolsa de valores.
Las acciones de un accionista fallecido no se transfieren a sus herederos, sino se ponen a la venta para los demás accionistas. Ya, pasos para la elaboración. Paso número 1, reservar el nombre de la empresa. Esto se realiza en las oficinas de registros públicos, previa a la presentación de un formulario y su respectivo pago. Aquí se recomienda a los socios escribir entre 2 a 3 nombres posibles de la empresa para que ahorre tiempo y dinero. Esto se realiza con el propósito de que el nombre que se va a poner no se encuentre ya registrado, porque habría duplicidad y esto traería grandes problemas. Paso número 2, realizar la minuta y escritura pública. Esto se va a realizar en la notaría, para lo cual se debe presentar una serie de documentos y datos que a continuación detallamos. Reserva de nombre, copia de DNI de los accionistas, que estos no deben tener duda de las elecciones, no deben ser caducadas y en caso sean casados, se debe presentar del DNI del cónyuge con los requisitos previos mencionados. Tipo de sociedad, para nuestro caso, SAC, definir si tendrá un directorio, número de acciones, aparte de capital, puede ser en efectivo o en bienes. Designación de representante legal con sus respectivas facultades, domicilio legal y finalmente la actividad económica en la que se dedicarán. Bien, algunos ejemplos de algunas empresas de la sociedad anónima cerrada puede ser, por ejemplo, la empresa chilena consolidada, que es un reembolso médico, la empresa Shell, que es una empresa petrolera, el Atlas Copco, el Winplast, el Hazatec, que es una empresa de transformadores eléctricos, el ACP, que es una empresa transportista, la compañía peruana de vidrio SAC, Indofope, una industria forestal peruana. Y eso es todo, mil gracias. Ya, muy bien. A ver, miren, resumiendo, en una sociedad anónima cerrada, ¿no? En una SAC sobre todo. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Miren, en cuestión de socios vamos a encontrar de 2 a 20 socios, ¿no? De 2 a 20 socios vamos a encontrar. ¿Qué más? A ver, vamos a encontrar con respecto a los aportes, ¿no? Pueden ser, o el capital, ¿no? Que se va a dividir en acciones, puede ser con bienes dinerarios o no dinerarios. El tipo de actividad, por ejemplo, que este tipo de empresas puede realizar es cualquier tipo de actividad, ¿no? No hay aquí ningún límite. ¿Qué más? Una SAC, por ejemplo, en una SAC vamos a encontrar que sí, obligatoriamente tiene que haber, pues, lo que es la Junta General de Accionistas, ¿no? Aquí sí, tiene que haber también un gerente, ¿no? El directorio, bueno, el directorio es opcional. Normalmente el directorio lo conforman 3 personas, ¿no? Que pueden ser cualquiera de los socios. Pero con respecto al gerente, en una SAC, por ejemplo, ¿no? Puede ser, uno de los socios puede ser nombrado gerente general, o también puede ser un gerente, una tercera persona, ¿no? Aquel que no forma parte de la sociedad. Sí, puede ser el gerente también. Entonces, miren, vamos a encontrar algunas diferencias entre lo que es una SAC con una SA, ¿no? Vamos a encontrar ciertas diferencias, entonces hay que tener en cuenta al momento de crear este tipo o de constituir este tipo de sociedades. También vamos a encontrar que en una SAC, por ejemplo, si nos referimos al régimen tributario con respecto a SUNAT, una SAC puede, por ejemplo, acogerse a un régimen general, puede acogerse, por ejemplo, también a un régimen especial, puede acogerse a la ley MIPE o REMIPE, por ejemplo, dependiendo, ¿no?
también con cuántos trabajadores va a iniciar. Entonces, dependiendo a esto, se puede acoger también a esta ley REMIPE, donde el pago de los tributos e impuestos son menores, ¿no? En comparación con la ley, con el régimen general o régimen especial. ¿Ve? Eso por el lado tributario. ¿Qué más? A ver, hasta aquí puntos específicos de crear una SAC, ¿no? Una sociedad anónima cerrada. Muy bien al grupo. El siguiente que les toca una SA. ¿A qué grupo les ha tocado? ¿Me enviaron? Sí, Miss, a su WhatsApp. A ver, creo que no lo he abierto. Ya, esto creo que es, ¿no? Sí, por favor. Ya. Ya, adelante con la exposición. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad nos ha tocado el tema de sociedad económica abierta. Sociedad anónima abierta. Bien. La sociedad anónima abierta. ¿Puede pasarlo a mí, por favor? Bien. Es la sociedad mercantil en la que los titulares pueden serlo a partir de una acción en el capital social mediante la compra de títulos o acciones. Es decir, que es una empresa que regula la ley de sociedades. Son personas jurídicas que participan en el mercado para ofrecer bienes o servicios favorables de obtener ganancias o lucro. Tienen más de 750 accionistas. Además, los accionistas evitan tener que responder con su patrimonio personal ante las deudas de la sociedad anónima solamente hasta cierto monto. Entonces, es decir que al crear la empresa, los accionistas no son responsables, o sea, no lo van a embargar sus bienes propios, sino que la empresa misma responde con su patrimonio. Su capital está abierto al público en general, ya que es una sociedad anónima abierta y mayormente suele utilizarlo el Estado, este tipo de sociedad. Por favor, puede pasarlo mismo. La sociedad anónima abierta debe inscribir todas sus acciones en el registro público, la SUNAR. También es conocida con las siglas S.A.A. Está establecido por una Junta General de Accionistas, por una gerencia y un directorio. La duración sería determinado o indeterminado. El capital debe estar representado por participaciones y deberá estar pagada cada participación con un mínimo de 25%. En esta oportunidad le voy a dar pase a mi compañera Roxana Flores para que continúe la exposición. Buenas tardes, Miss. ¿Cuándo puede ser una sociedad anónima abierta? El mínimo de socios para crear esta sociedad es de 2 personas. Y máximo no al límite de socios y puede ser más de 750. Más del 35% de su capital pertenece a 175 o más accionistas. Todos los accionistas con derecho a voto prueban una unanimidad la adaptación a dicho régimen. En este caso nos basamos al artículo 249 de la Ley General, número 26887. Las sociedades L.G.S. Siguiente, Miss. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una sociedad anónima abierta? Las ventajas. Por ser una sociedad anónima abierta, tiene la capacidad de constituirse por varios socios y no tiene límite. Por ende, pueden vender sus acciones y además la empresa puede cotizar en bolsas. Al estar formalizado, te permite tener beneficios en temas financieros, poder tener créditos, etc. Permite obtener capital de un gran número de personas sin necesidad de conocer sus características personales. En sus desventajas, las sociedades anónimas abiertas son más rígidas, complejas y estrictas a la hora de gestionar su funcionamiento, lo que impide cierta flexibilidad en su evolución. Cada vez que haya un cambio en la organización, es obligatorio modificar los estatutos. Las decisiones tienen un largo tiempo de aceptación, ya que primero tiene que ser consultado por la Junta Accionista. Siguiente, Miss. Gracias, eso es todo.
Ya, muy bien. A ver, claro, puntos específicos en una SA. Bien lo decía su compañera, ¿no? Mínimo 2, máximo 750 socios, miren, ve. Entonces, es más, incluso ilimitado también en algunos casos. Aquí, por ejemplo, la organización sí. Es obligatorio que exista Junta General de Accionistas, es obligatorio que exista una gerencia, es más, es obligatorio que exista también un directorio, ¿no? Aquí sí es obligatorio, miren, ve, cosa que en una SAC no era obligatorio, ¿no? Era opcional el directorio. En una sociedad anónima abierta, sí, se necesita que exista un directorio por la cantidad de socios que hay, ¿ve? Para eso se necesita el directorio. ¿Qué más? En este tipo de sociedades, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar que el capital que van a tener cada uno de estos socios también va a estar definido por la cantidad de aportes que tenga cada socio, ¿ve? Aquí recordemos que en comparación con una SAC, por ejemplo, ¿no? Todas las acciones que tienen estos socios tienen que estar registrados en la bolsa de valores. ¿Ve? ¿Qué más? Aparte, tienen que estar supervisados. Entonces, los estados financieros que se manejan en una sociedad anónima abierta tienen que ser auditados también, cosa que en una SAC no sucede, ¿no? En una SAC tú te acoges a un régimen de acuerdo a tus ventas, de acuerdo a tus compras, vas pagando tus tributos, de acuerdo a la cantidad de personas que tienes en planilla, pagas tus tributos. En una sociedad anónima abierta es diferente. Ya aquí, por ejemplo, también se puede acoger a cualquier tipo de actividad, sí, pero aquí ya las acciones tienen que estar registradas en el mercado de valores, ¿no? Entonces, miren, es más, los estados financieros tienen que ser auditados. ¿Por quién? Por la Superintendencia de Mercado y Valores. Entonces, aquí la cosa cambia. ¿Ya? La mayoría de sociedades en nuestro país, la mayoría han sido creados como SAC. ¿Por qué? Porque te evitas trabajar con cierta cantidad de accionistas, como en una SA, que son más de 750 personas incluso, y en una SAC la ventaja es que solamente por la cantidad de socios que son 20, ¿no? Hasta 20, entonces puede ser, se puede manejar de una forma diferente, ¿no? Puedes llegar a acuerdos de manera más rápida. Esa es la diferencia entre una SA y una SAC, ¿no? Una SAC, por ejemplo, si vamos por empresas, a ver, una SA, por ejemplo, Ripley, Banco Ripley es una SA, Casinelli, no sé si han escuchado también, es una SA, ¿ve? Por el lado de SAC, la mayoría de empresas, de sociedades dentro de nuestro país, son SAC, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, Montalvo, Spa Peluquería, por ejemplo, ¿no? SAC, ya está, ¿ve? Distribuidora, Concordia, SAC, ¿ve? Entonces, la mayoría de empresas dentro de nuestro país son conformadas por una SAC. Muy bien, el siguiente grupo, por favor, el siguiente grupo. Un segundito. Paredes, Gutarra, Paul, Quinto, Flores, Almendra. ¿Están, chicos? No están, ya. A ver, a ellos les tocó la sociedad colectiva. A ver, miren, las sociedades colectivas, por ejemplo, a ver, en las sociedades colectivas vamos a encontrar de 2 a más socios, ¿no? Para este tipo de sociedades, por ejemplo, los aportes pueden ser en dinero, pueden ser en bienes, puede ser con trabajo, incluso, miren, con trabajo, ya, tu aporte también puede ser con trabajo, también puede ser con créditos, ¿no? Yo, por ejemplo, saco un crédito de una entidad financiera y deseo formar parte de esta sociedad colectiva, sí, ¿no? Simplemente aporto con ese dinero también. ¿Puedo aportar con mi trabajo? También lo puedo hacer. En las otras sociedades, por ejemplo, nos decía solo aportes dinerarios o no dinerarios, ¿no? Que pueden ser bienes. En este tipo de sociedades colectivas,
puede ser el aporte en bienes, en dinero, con trabajo, con préstamos o créditos, por ejemplo. No existe un tope para la cantidad de socios, ¿no? Solo se necesita que sea a partir de 2 a más. ¿Qué más? En este tipo de sociedades, por ejemplo, las sociedades colectivas, la responsabilidad ya es de todos, no solamente de uno, ¿no? En las otras sociedades nosotros nombramos un gerente y este es el representante. En una sociedad colectiva no pasa eso. En este tipo de sociedades, aquí la responsabilidad es solidaria de todos. Es más, la responsabilidad también es ilimitada cuando existen deudas, cuando existen obligaciones tributarias, por ejemplo. Entonces aquí todos se hacen responsables. Todos pueden dar la cara también ante ciertas situaciones. Sí, no es necesario que exista un gerente. Aquí, por ejemplo, no existe un límite de socios, ya les mencionaba. Pueden haber socios capitalistas, pueden haber socios industriales, pueden haber socios que sean solamente trabajadores, también. En las sociedades colectivas, por ejemplo, también, ¿no? Con respecto a las ganancias, con respecto a las pérdidas, aquí es equitativo todo. Así como la responsabilidad también es equitativa, lo mismo va a pasar con respecto a las ganancias, con respecto a las pérdidas. En una SAC, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros constituimos este tipo de empresas, lo mismo en una SA, nos dice, ¿no? A ver, tal socio aporta con bienes dinerarios. Su capital es o sus aportes son un total del 10%. El socio B, sus aportes son del 20%. Del socio C, sus aportes son del 5%. Por ejemplo, en una sociedad colectiva no pasa así. En la colectiva todos tienen la misma cantidad de capital, la misma cantidad de aportes. Aquí todos van a ser solidarios, ¿ya? Eso por el lado de las sociedades colectivas. El siguiente grupo, sociedad en comandita, simple y por acciones. Me enviaron esto, ¿no? ¿Están los compañeros? Aurea, Luis. Sí, Miss. Ya, a Sí, ver, mis buenas adelante con la tardes. exposición. Buenas tardes, adelante. Compañero, buenas tardes. En esta oportunidad, mi compañera Aurea Rojas y Luis Quispe nos tocaron el tema de sociedad en comandita simple y por acciones. Bueno, sociedad en comandita es una persona jurídica en las que existen dos tipos de socios. Los comanditarios son los que aportan dinero o bienes que tienen responsabilidad limitada. Los colectivos, que aportan sus servicios o trabajos y responden de manera solidaria e ilimitada. Ya. Sociedad en comandita simple. El concepto es aquella que se dedica a las actividades mercantiles de acuerdo a su objeto social. Entre las características encontramos, no existe un mínimo legal de capital social. No tiene límite de socios, pero sí la cantidad mínima de 2 socios. Se constituye la empresa como persona jurídica. Tiene 2 tipos de sociedades, los socios colectivos y socios comanditarios. Ya. En la razón social puede ser el nombre de todos los socios colectivos, de algunos de ellos o de uno solo, debiendo añadirse en esto 2 últimos casos y compañía. Se constituye mediante escritura pública. Responsabilidad civil. Comanditados. Su responsabilidad y obligación con las deudas sociales van más allá de un simple aporte. Los comanditarios. Su responsabilidad será hasta el límite de sus aportaciones. Ya. Órganos de control. La administración de la sociedad está a cargo de los socios colectivos. Capital social. Se forma con los aportes de los socios comanditarios y de los socios colectivos simultáneamente, cuando los colectivos hicieron aportaciones de capital. El comanditario no podrá en ningún caso ser socio industrial. La distribución y liquidación. La reducción en el capital social a la tercera parte o menos. Desaparición de 2 categorías de los socios.
Reducción de números de asociados al menos de requerido en la ley. Declaración de quiebra de la sociedad. Sociedad en comandita por acciones. Socios. Se denomina socios comanditarios y socios gestores o colectivos. Responsabilidad. La responsabilidad de los socios gestores es solidaria e ilimitada por las operaciones sociales. Razón social. Se forma con el nombre completo o solo apellido de uno o más socios colectivos. Se agregará, bueno, las siglas I, CIA, hermanos, e hijos, u otros análogos, que se incluye en los nombres completos, apellidos de todos los socios. Ejemplo, Caracol y CIA.S.N.C. Están constituidos por los aportes de los socios. Órganos de control. Están en la junta de socios, junta directiva y representante legal. Sociedad en comandita. Las ventajas. No requiere capital mínimo social. Mayor motivación socio al depender sus esfuerzos al sueldo recibido. Al tener socios comanditarios se puede conseguir mayor capital social. No hay un límite en la cantidad de socios. Inconvenientes. Los socios comunitarios no pueden gestionar la sociedad. Los socios colectivos responden ilimitadamente. Se tributa a partir del impuesto de la sociedad. Gracias, Miss. Eso es lo que nos tocó exponer a mi compañera y a mi persona. Ya, muy bien. A ver, diferencia entre sociedad en comandita simple y sociedad comandita por acciones. Mire, este tipo de sociedades, ya, por ejemplo, en las comanditas, como mencionaba el compañero, puede haber uno o más socios comanditarios allá, pero aquí, por ejemplo, están obligados al pago de sus aportaciones. Aquí tienen responsabilidad limitada. Cuando hablamos de una sociedad en comandita simple, por ejemplo, muchas veces este tipo de sociedades son individualistas. Aquí los socios son individualistas. Aquí, por ejemplo, no se requiere que exista un capital inicial, no se requiere. El capital puede ingresar de a pocos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? En una sociedad en comandita simple, por ejemplo, la responsabilidad aquí es solidaria. ¿Qué pasa? Se tienen deudas, allá, todos nos hacemos cargo de la deuda, por ejemplo. Aquí en este tipo de sociedades en comandita simple, por ejemplo, aquí sí existe una junta general de accionistas, ¿ve? Eso por el lado de una sociedad comandita simple. En una sociedad comandita por acciones, la cosa va cambiando. Aquí los socios, ¿no? Tienen responsabilidad ilimitada, cosa que en la simple no tenían, ¿no? Era solamente limitada. ¿Qué más? Pueden haber de 2 a más socios, sí, también. En una sociedad por acciones, la visión ya es de manera grupal, no es individual como en la simple, ¿ve? Aquí, por ejemplo, los socios comanditarios si existe ciertas deudas, por ejemplo, cada uno va a responder, puede responder a estas deudas, pero con respecto al capital que tenga, ¿ve? Con respecto al monto de acciones que tiene. En cambio, en la simple, no, todos pagamos igual, ¿no? ¿Qué más? En una sociedad por acciones, comandita por acciones, por ejemplo, va a existir una asamblea de asociados, muy diferente a la comandita simple, porque en esta vamos a encontrar una junta general de accionistas. Entonces, es muy diferente la visión en este tipo de sociedades. ¿Qué más? En las sociedades, en las simples, por ejemplo, ¿no? Los aportes que se van a dar no necesariamente van a ser en capital o en dinero, no necesariamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, no existen accionistas, aquí existen socios. Si nos vamos por la sociedad en comandita por acciones, por ejemplo,
En este tipo de sociedades se tienen que realizar auditorías, por ejemplo, pero se tiene que hacer de manera formal. Se va a vender unas acciones, igual se puede hacer. Entonces, todo va a depender también cómo han sido elaborados los estatutos, ¿ya? Finalizando las exposiciones, vamos a ver cuáles son los pasos o los requisitos también para la creación de una sociedad, ¿ya? ¿Qué más? A ver, muy bien. El último grupo, ¿a quién le tocaba exponer? A ver, un segundito. Sociedad de responsabilidad limitada, Torres Pérez. Torres Pérez está. Buenas tardes. Buenas tardes, hija. ¿Puedes compartir tu diapositiva? ¿Me escucha? Sí. Ya, a ver, voy a poner la opción para que compartas. Ahora sí, ¿puedes compartir tu diapositiva? A ver, mientras su compañera va compartiendo. No hemos visto lo que son sociedades civiles, ¿ya? Ese tema faltaba, por ejemplo, a ver, antes de que inicie su compañera. En lo que son las sociedades civiles, ¿ya? Que también es un tipo de sociedad. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar de 2 a más personas, ¿no? No existe un límite de socios, pero aquí que van a poner un cierto capital, ¿no? Y el propósito es, pues, repartir las ganancias entre ellos, ¿no? Como en toda sociedad. ¿Qué más? Puede ser, por ejemplo, en las sociedades civiles, aquí va a primar la experiencia profesional, las habilidades, las aptitudes, por ejemplo, es lo que va a primar. Puede ser, no sé si han escuchado ustedes, estudios de abogados, estudios de contadores, por ejemplo. Allá, por ese lado vienen entonces las sociedades civiles. ¿Vamos a encontrar tipos de sociedades civiles? Sí. Por ejemplo, sociedad civil ordinaria, donde vamos a encontrar de 2 a más participantes, ¿no? Que pueden ejercer alguna profesión, algún oficio, qué sé yo. Vamos a encontrar sociedades civiles, por ejemplo, de responsabilidad limitada, donde podemos encontrar hasta 30 socios, ¿ya? Y cuando se crea este tipo de sociedades de responsabilidad limitada, por ejemplo, en el nombre vamos a incluir, pues, los apellidos de todos los socios, ¿no? Miren, ve, entonces, vamos, no solamente las que hemos visto, existen también sociedades civiles, que como profesional uno puede también crear una sociedad de esta manera como sociedad civil, también lo puedes hacer. Muy bien, adelante, hija, con tu exposición. Bien, profesora y compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Quien les habla es Liz Torres y en esta ocasión voy a hablar sobre la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Una sociedad de responsabilidad limitada es un tipo de sociedad mercantil, como su nombre mismo lo dice, en la que la responsabilidad de cada uno de sus socios está delimitada por el capital que estos hayan aportado a la misma. Esto pues lo hallamos en la ley número 26887, en la sección tercera, a partir de los artículos 283 al 294, donde el capital de una sociedad limitada se divide en participaciones y no en acciones como en las sociedades anónimas. También las aportaciones de los socios en este tipo de sociedad mercantil son sociales, indivisibles y acumulables. Los socios no pueden exceder de 20, pueden ser de 2 a 20. Y su denominación es en las siglas SRL. Ahora, el capital social debe estar pagado en no menos del 25% de cada participación. A partir de ello, nace lo que es la formación de la voluntad social, donde se crea ya el estatuto, el cual determina la forma y manera como se expresa la voluntad de los socios. Su forma de administración se basa en la gerencia. Pueden formar uno o más gentes y pueden ser tanto los socios o individuales independientes. Estos gozan de representación procesal, pueden ser separados por acuerdo de los socios o judicialmente. Estos responden frente a la sociedad
por los daños y prejuicios causados por dolo, abuso de facultades o negligencia grave. La responsabilidad civil de los gerentes caduca a los 2 años de acción o tal vez antes, de acuerdo a la excepción, ¿no? Que hablaba, si comete alguna flagrante. Las participaciones refiere a que si uno de los socios fallece o desea vender su participación, esto se hace a través de la adquisición de alguna participación social por sucesión hereditaria, que confiere al heredero o legatario. Los otros socios también pueden tener el derecho a adquirir, si lo determina el estatuto, donde también se distribuye entre todos a prorrata. Para el precio de venta, en caso el socio quiera vender, será fijado por 3 peritos o por un juez mediante demanda por un proceso sumarísimo. En ningún caso será validado el pacto que prohíba totalmente las transmisiones. Son nulas las transferencias a persona extraña a la sociedad y toda transferencia de participaciones se formaliza en escritura pública y se inscribe en el registro. La exclusión y separación de los socios, esto en todo aquel que infrinja las disposiciones del estatuto o cometa dolo o se dedique al mismo género de negocios de la sociedad será excluido. La exclusión se da a cabo de acuerdo a voto de todos los socios y debe constar en escritura pública y se inscribe en el registro. El socio excluido puede oponerse mediante demanda en proceso abreviado en 15 días del acto. Esto en cuanto tengo que exponer. Gracias. Ya, muy bien. A ver, nos mencionaba la compañera entonces sobre una sociedad de comercial de responsabilidad limitada, ¿no? Vamos a encontrar también, miren, la creación de una empresa individual de responsabilidad limitada. Aquí es individual, ¿ya? Por ejemplo, miren, ¿qué pasa si yo quiero constituir también una empresa, ¿no? ¿Lo puedo hacer? Sí, por supuesto, pero en este caso lo voy a hacer ya no como persona natural, sino como persona jurídica. Y para esto me voy a acoger, por ejemplo, ¿no? A una EIRL. Entonces me convierto en persona jurídica y yo puedo administrar también esta empresa, ¿no? También se convierte. Yo como persona natural lo administro, pero cuando ya voy a registrarme en una EIRL, ya se convierte en una persona jurídica. Aquí es necesario, bueno, el patrimonio que yo puedo o el capital que puedo tener puede ser también con aportes que yo tenga, ¿no? Puedo tener un vehículo, puedo tener una casa, puedo tener un piso, por ejemplo, y en ese piso yo puedo tener ciertos, no sé, equipos de cómputo, algunos escritorios, y estos pueden ser considerados mi patrimonio, sí. ¿No? Puede ser. También, ¿no? Puedo, como persona natural, puedo decidir crear este tipo de empresas, lo puedes hacer. Puedo tener también como capital, no solamente dinero, puedo tener bienes muebles, inmuebles, maquinarias, equipo, puedo solicitar un préstamo y a partir de este también ponerlo como capital. Sí, ve, esa es otra de las ventajas. En nuestro país la mayoría de empresas que son creadas, ¿no? La mayoría puede ser una SAC, ¿ya? También eso con respecto a una sociedad, ¿no? Que tengas tus socios. También hay algunas otras sociedades que han sido creadas, ¿no? Como una sociedad comercial de responsabilidad limitada también, y la otra que se crea bastante es una EIRL, ¿no? Entonces a veces como les mencionaba en la sesión anterior, a veces contar con socios es un poco tedioso, ¿no? Entonces, sobre todo para el trabajo, para la toma de decisiones, es un poco tedioso. Todos tienen que estar de acuerdo. Pero también si lo que prefieres es trabajar solo, tienes suficiente capital, entonces puedes crear una empresa de responsabilidad limitada, ¿no? Una empresa individual de responsabilidad limitada. Muy bien, entonces miren, hasta aquí hemos visto los diferentes tipos de sociedades que hay dentro de nuestro país.
que cuando nosotros queremos crear empresa, podemos acogernos a cualquiera de estas, por supuesto, ¿no? Basta saber el rubro al cual nos vamos a dedicar, es necesario saber con cuántos socios, es necesario saber con qué tipo de capital vas a iniciar con tu empresa, bienes dinerarios, no dinerarios, etcétera. Entonces, teniendo sabiendo qué tipo de sociedad vamos a formar y cuáles son los requisitos, entonces nosotros lo que vamos a saber, el siguiente paso es pues constituir nuestra sociedad, ¿no? Entonces ya tenemos definido qué tipo de sociedad vamos a tener, ya lo tenemos. Entonces, ¿qué más sigue? Allá. Miren, ¿cuáles son los trámites para la formalización entonces? A ver, un segundito, por favor, esto no me deja trabajar. Ya. ¿Cuáles son los trámites para la formalización? Existen varios, ¿no? Trámites legales, trámites tributarios, también vamos a encontrar laborales, municipales, entre otros tipos de trámites. Pero los principales, ¿cuáles serán? Por ejemplo, si nos vamos por el lado de los trámites legales, allá, ¿qué necesitaremos? Por ahí exponían, ¿no? Se necesita una minuta, se necesita una escritura, qué sé yo. Allá, ¿dónde vamos a poner nosotros los acuerdos que como socios vamos a tener? Si vamos a vender, qué tiempo de duración va a tener nuestra sociedad, por ejemplo, va a ser una duración limitada, duración ilimitada. Lo que yo quiero saber, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si yo como socio fallezco? Mis acciones son transferibles a mis herederos. ¿Qué pasa si no tengo herederos? ¿Qué pasa si ya no quiero formar parte de esta sociedad? Puedo vender a un tercero, puedo vender a los mismos socios. Todos estas directrices, por ejemplo, ¿dónde va a ir? Va a ir todo en esta minuta de constitución. ¿Ya? Vamos a ver entonces cómo se elabora una minuta, vamos a ver cuándo pasa a una escritura, cuándo se lleva a registros públicos. Entonces, los trámites para formalizar, trámites legales, tributarios, laborales, municipales, algunos especiales y también complementarios, ¿ya? ¿Cómo se forma entonces? Miren, para nosotros iniciar con la constitución de una sociedad, por ejemplo, de nuestra empresa, necesitamos 2 puntos, ¿no? El pacto social y nuestro estatuto. Con estos 2 vamos a trabajar para poder elaborar una escritura pública, ¿no? La escritura pública la va a hacer, pues, el notario. Entonces, vamos primero a ver cómo se realiza una minuta de constitución. Lo que tenemos que hacer aquí es, vamos a encontrar 5 requisitos para elaborar la minuta de constitución. ¿Quién nos va a ayudar a elaborar esta minuta? Bueno, es un documento privado, ¿no? Que tiene que ser elaborado y firmado por un abogado. En algunos casos te puede ayudar a elaborar un contador. También te puede ayudar cuando necesitas valorizar algunas maquinarias, algunos inmuebles, por ejemplo. Pero ¿quién elabora una minuta? ¿O qué es una minuta? Es un documento privado que te dice que tiene que estar firmado por un abogado. Esta minuta, ¿ya? Podemos también llamarla contrato o acto o contrato, ¿ya? Donde aquí vamos a ingresar vamos a ingresar todo lo necesario, ¿no? Todo lo que queremos como sociedad, todos los acuerdos, pues, ¿no? Para evitar luego discusiones. Entonces, mira, esta minuta, una vez elaborada por el abogado, se va a presentar ante el notario. El notario da su visto bueno, lo firma y pasa a ser una escritura pública, ¿ya? Lo mismo cuando tú realizas la compra o la venta de un vehículo, de una propiedad, primero haces una minuta, ¿no? Como un borrador, ¿no? Como un borrador donde quiénes son los compradores, los vendedores, igualito. Aquí nosotros vamos a rellenar todo lo que es quiénes son los socios, ¿no? Si son casados, los datos de los cónyuges, las direcciones, vamos a incluir cuánto es su capital, qué cantidad de porcentaje tiene, vamos a incluir, por ejemplo, la dirección de nuestra sociedad, dónde va a ser su dirección. Aquí vamos a, por ejemplo, ingresar, vamos a
a definir quién va a ser el gerente, aquel que va a representar también a la sociedad, qué tipo de poderes le vamos a dar a este gerente, qué tipo de trámites puede realizar este gerente. Todo eso va a ir en la minuta. En la minuta es donde vamos a rellenar nosotros todo esto, ¿ya? ¿Qué más? A ver. ¿Qué es lo que es requisitos para elaborar la minuta? Ya, aquí vamos a nosotros también para esto tener en cuenta el nombre de nuestra empresa. ¿Cuál va a ser el posible nombre? Para esto nosotros tenemos que reservar el nombre en registros públicos. Miren, a partir de la pandemia, lo que es SUNAR, por ejemplo, ha cambiado también a ciertos trámites que podemos hacerlos de manera virtual. Entonces, por ejemplo, ahora, ¿no? Lo que normalmente se hace, tienes entre 2 o 3 nombres que puedes registrar tú o puedes reservar ante registros públicos, y registros públicos pues tiene 30 días para que te diga este nombre sí, este nombre no, y te da los motivos, ¿no? Porque de repente ya existen empresas que tienen esos nombres, que tienen nombres parecidos, qué sé yo. Entonces vamos a reservar estos nombres, ¿no? Nuestra denominación o la razón social nosotros lo vamos a reservar, que tiene un costo mínimo, por ejemplo, que el trámite ahora lo podemos hacer vía web, lo podemos hacer, ¿no? Esa opción nos ha dado. ¿Qué más? Vamos a ingresar pues una búsqueda de índices, ¿no? Vamos a hacer una solicitud de una inscripción y vamos a obtener pues la reserva de nuestro nombre. Es más, una vez que nosotros, que la SUNAR nos da, ¿no? Este nombre es correcto o este nombre puedes utilizar, te dice, por ejemplo. Entonces te da también una cantidad de días para que tú puedas registrar ese nombre, porque si no también es inválido, ¿ya? Para reservar el nombre, pues no son pasos simples que ahora podemos hacer por SUNAR. Sí, Luis, ¿tenías consulta? Disculpe, una consulta o duda. ¿Qué tanto poder tiene la SUNAR en una empresa? Mira, la SUNAR nos va a ayudar a que nosotros, a ver, si estamos constituyendo una empresa, la SUNAR es el que va a registrar los datos de nuestra empresa. Ya es como cuando nosotros sacamos nuestro DNI, ¿no? Igualito, en la SUNAR nosotros estamos registrando, ahí estamos creando nuestra empresa, ahí lo estamos registrando, ahí lo estamos declarando. Entonces, es importante que registremos. Si no lo hacemos por SUNAR, nuestra empresa no va a tener validez, ¿no? Es igual, estamos creando una persona jurídica, igual que nosotros, ¿no? Si no nos registramos en la RENIEC, no tenemos derecho de repente a voto, qué sé yo, entre otros, ¿no? Lo mismo pasa con SUNAR. Aquí es donde nosotros registramos nuestra empresa, ¿ya? Es muy importante, es punto fundamental ingresar, bueno, registrar nuestra empresa en SUNAR, ¿ya? Entonces, miren, Claro, claro, sí. ajá, es un Disculpe, punto muy importante. sí entiendo que es como una partida, cierto, pero yo me refiero a qué tanto poder puede tener la intervención de la SUNAR a una empresa. Mira, la SUNAR simplemente va para registrar el nombre de tu empresa, cuál es la creación, el número de partida, cuál es el domicilio, quién es el gerente, para cuánto de capital tienen los socios. Hasta ahí funciona la SUNAR, le da valor a tu empresa. Hasta ahí. Ahora, si tú quieres hacer algún cambio de socio, aumento de capital, disminución de capital, qué sé yo, todos esos que tú cambies tienes que hacerlo todo en SUNAR. O sea, la SUNAR misma no tiene poder para fiscalizar a una empresa. No, la SUNAR no te va a fiscalizar. Quien te va a fiscalizar es, por ejemplo, la SUNAT, ¿no? Por aquí ya viene aparte otros entes fiscalizadores y vas a tener trabajadores. Allá la SUNAFIL te va a caer, por ejemplo, si es dependiendo, ¿no? Si es de salud, si es una empresa de salud, si es una empresa de comida, por ejemplo, ya vienen otros entes. El que también te puede fiscalizar, la municipalidad. Cambio, la SUNAR es como la RENIEC, donde tú vas, registras tus datos y le da validez a tu empresa. Estás creando tu persona jurídica. Hasta ahí viene la SUNAR, ¿ya?
Ahora sí, tu duda se ha disipado. Sí, sí, ok, Ya. gracias, Miss. Entonces, ¿qué hacemos para reservar el nombre? Anteriormente, bueno, teníamos que acercarnos a SUNAT, rellenar ciertos requisitos. Hoy lo podemos hacer de manera virtual, ¿no? De manera virtual, pasos muy sencillos. ¿Qué más? Requisito número 2, presentación de los documentos personales. Allá, necesitamos DNI de los socios. Si están casados, de los cónyuges también es obligatorio. ¿Ya? ¿Qué más? Necesitamos descripción de la actividad económica. Allá. Aquí vamos a presentar una hoja donde va a ir firmado por todos los interesados sobre el tipo de actividad económica a la cual nuestra empresa se va a dedicar. ¿Ya? ¿Qué más? Allá. Requisito número 4, capital de la empresa. Tiene que indicarse aquí el aporte de cada socio. ¿Ya? Si va a ser en bienes dinerarios, yo voy a aportar en dinero, perfecto, se apertura una cuenta, ¿no? Se apertura una cuenta en cualquier entidad bancaria, depositas y con el vouchercito tú estás ingresando, ¿no? Vamos a registrar el capital de cada socio. Socio A, 1.000 soles, socio B, 2.000 soles, socio C, su capital no va a ser en bienes dinerarios, sino va a ser en un juego de, a ver, digamos, un escritorio con 2 juegos de sillas, una computadora, un CPU, una laptop, etcétera. Entonces, de esa manera vamos a registrar también el capital de cada uno de los socios, o perdón, el aporte de cada uno de los socios. Si es en dinerarios, tiene que haber un depósito, el voucher tiene que estar ahí, tiene que figurar. También se va a entregar, bueno, en muchas de las entidades financieras ahora te hacen firmar una declaración jurada, ¿verdad? A partir de 10.000 soles, si no me equivoco. Te hacen firmar, ¿no? Para que tú indiques de dónde tienes ese dinero, ¿no? De ahorros, de la venta de algún inmueble, de siembras, qué sé yo, ¿no? Entonces, de acuerdo también, si tú vas a aportar con bienes dinerarios, vas a aportar con dinero, te vas a firmar pues la declaración jurada, ¿no? Para que indiques de dónde tú tienes ese dinero. Requisito número 5, creación del estatuto. ¿Cuál es el estatuto? Allá, de acuerdo a este estatuto se va a regir la empresa. Aquí vamos a ingresar quiénes van a formar parte del directorio, si es que hubiera, quién es el gerente, quiénes conforman la junta general, cuándo se debe reunir esta junta, cuándo podemos cambiar al gerente general. Este gerente general, ¿qué beneficios va a tener? ¿Cuáles van a ser sus libertades, por ejemplo, de este gerente? ¿Va a representar? ¿Va a poder solicitar préstamos o no? ¿Va a poder solicitar algún cheque o no? ¿Va a poder solicitar, va a poder comprar algún bien o no? Todo eso va a ir en el estatuto. En este estatuto va a decir cuáles son los derechos, los deberes de los socios, de los accionistas. En el estatuto todo va a ir redactado, ¿ya? Todos los acuerdos que son necesarios o que los socios crean convenientes va a ir en este estatuto. ¿Quién te va a ayudar a rellenar todo esto? Te va a ayudar a rellenar el abogado. Normalmente para la creación de la minuta, ¿no? Nosotros lo hacemos pues en una notaría, ¿verdad? Entonces, en la notaría te dice cómo va a ser tu aporte, quiénes son los socios, todo esto te pregunta y te ayuda a elaborar en la notaría, ¿no? Esto te ayuda a elaborar. Pero en el estatuto va a ir todos los lineamientos que los socios tienen que regirse, ¿ya? Todos los socios. Aquí tenemos, por ejemplo, un modelo, ¿no? De cómo podría ser la constitución o una minuta, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a indicar también el nombre de tu empresa, ¿no? Una vez que ya has registrado en SUNAT. Entonces, en la minuta vas a ingresar todo esto, ¿eh? Aquí tenemos, por ejemplo, el nombre, ¿no? Los datos de los socios, sus direcciones, DNIs, ocupación. También aquí, ¿no? Va a decir, por ejemplo, se constituye una empresa, cuál es la dirección de esta empresa, cuál es su objeto, ¿no? A qué se va a dedicar esta empresa, cuál va a ser el capital. Más o menos así es la elaboración de la minuta.
¿Qué más? A ver, ¿qué más va? A ver, específicamente en la minuta. Allá va el pacto social. Bueno, van los estatutos, ¿no? Ya lo decíamos, denominación, domicilio, qué tiempo va a tener esta empresa, va a ser una duración corta, larga, qué sé yo, el tipo de capital, cuántas acciones va a tener cada socio, los órganos de la sociedad, va a existir junta general de accionistas, quiénes van a formar directorio o no va a haber directorio, quién va a ser el gerente, cuándo podemos modificar estos estatutos, cuándo podemos aumentar o reducir capital, cuándo se van a presentar los estados financieros, cómo va a ser la división de las ganancias o de las pérdidas, qué pasara si por ahí la empresa se va a la quiebra, en qué momento podemos disolver o liquidar la empresa, entre otros. ¿Ve? Todo esto, toda esta información va a ir en la minuta de constitución también, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué más? A ver, ¿cuál es la función de la Junta General de Accionistas? En la mayoría de sociedades que nosotros hemos expuesto el día de hoy nos decía, ¿no? Junta General de Accionistas. En algunas sociedades es obligatorio esta Junta General. ¿Y cuáles son sus funciones? Pues aprobar los estados financieros, ver cómo se van a repartir las utilidades, en algún momento, por ejemplo, cambiar a los que forman parte del directorio, si en algún momento necesitan auditar, por ejemplo, el trabajo del gerente, si quieren modificar, si quieren aumentar o reducir el capital, si se va a vender algunas propiedades, algún activo fijo, tienen que autorizar estos accionistas, qué sé yo, ¿no? Entonces la Junta General es el órgano supremo de la sociedad, ¿ya? De cualquiera de las sociedades que se cree. El directorio, escuchábamos también, ¿no? Directorio es obligatorio en algunas sociedades, no en todos. Pero ¿cuál es su función? Proporcionar cierta información a los accionistas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ellos sobre utilidades no opinan, ¿ya? El directorio puede llamar a Junta General de Accionistas en cualquier momento. ¿Puede designar gerentes? Sí. ¿Puede quitar a los gerentes? También. El directorio sobre todo es el encargado, pero de administrar la sociedad, ¿ya? El gerente. ¿Cuál es la función del gerente? El gerente tiene muchas funciones, también dependiendo, ¿no? A cuáles les puede acceder la Junta General de Accionistas. Puede llegar a elaborar acuerdos, puede ejecutar actos, contratos, celebrar contratos, compras, ventas, sí. Es aquel que representa la sociedad, ¿no? Es aquel que tiene voz y voto, dependiendo también, ¿no? Si el gerente forma parte de la sociedad, tiene voz y voto, pero si es una persona externa, entonces de repente tiene voz, pero no tiene voto, ¿no? Entonces va a depender también de la Junta General qué tipo de opciones, qué tipo de libertades le va a dar a este gerente, ¿ya? Esas son algunas funciones del gerente. ¿Qué más? Una vez hemos elaborado ya nuestra minuta, allá, ¿qué vamos a hacer? Entonces, toda esa minuta la vamos a transcribir y la vamos a llevar para que se eleve a una escritura pública. La escritura pública es ya aquel documento que el notario ya le ha dado el visto bueno, lo ha avisado, entonces se eleva a escritura pública. Ya está autorizado por el notario. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Tenemos nuestra escritura pública y la llevamos a registros públicos. ¿Qué va a ser registros públicos? Te va a dar como un código, ¿no? Como el número de tu DNI, parecido te va a dar, pero de tu empresa. Con este número, entonces, nosotros vamos a poder realizar ciertos trámites. Ya está, ya hemos elaborado nuestra escritura, vamos a llevar a registros públicos. Ahora sí, en registros públicos ya vamos a crear nuestra persona jurídica. Podemos hacerlo de dos maneras, ¿no? Podemos registrarla en sociedades. Allá, aquí vamos a registrar si es una sociedad anónima abierta, cerrada, si es, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada. Allá. Si es cualquiera de estas sociedades, vamos a registrarla en el número 1, registro de sociedades. Pero si no es así, si nosotros lo que estamos creando es una empresa individual de responsabilidad limitada, yo como persona natural quiero crear una empresa, quiero crear una persona jurídica, pero como individual de responsabilidad limitada sin tener socios, entonces voy a registrarla con el número 2.
¿Ve? Con el número 2. Ya está. ¿Qué más se hace en SUNAR? ¿No? En SUNAR, o anteriormente también lo conocíamos como registros públicos, que es lo mismo. Ahora no tenemos la opción de registrar nuestra empresa en SUNAR, pero de manera virtual, ¿no? De manera virtual más facilito, ya está. ¿Qué hacemos entonces? Una vez que hemos inscrito nuestra empresa también en SUNAR, nos va a dar un cierto código, ¿no? Como un número, que con ese número podemos también hacer muchos trámites. Hasta ahí, por el lado de registrar todo lo que es en SUNAR. Siguiente paso, ¿qué viene el siguiente paso? Registrar en lo que es SUNAT, ¿no? En el Registro Único de Contribuyentes. ¿Qué viene a hacer el RUC? El RUC también es un documento que va a identificar e individualizar a todos los contribuyentes. Recordemos que van a existir personas físicas o personas naturales, ¿no? Y también las personas jurídicas, como al momento de crear nuestra empresa estamos creando una persona jurídica. Muchas veces han sido creadas con fines de lucro o sin fines de lucro también, ¿no? Entonces, cualquier actividad económica que usted tenga como persona natural o como persona jurídica tiene que inscribirse en la SUNAT, ¿no? Obtener lo que es el RUC. El RUC igual, ¿no? Ahora, pues, por la pandemia, muchos organismos, entes que han visto la manera de hacerlo todo de manera virtual, ¿no? Entonces igual, el RUC se obtiene de manera rápida, inmediata, es gratuito, aquí no tenemos que pagar, simplemente es importante llevar los DNIs, recibos de luz, ¿no? Para poder inscribirnos en la SUNAT. Como persona natural, normalmente nuestro RUC va a iniciar con 10 más los dígitos de nuestro DNI. Como persona jurídica, ya, va a empezar el número con 20 y los otros dígitos van a ser aquellos que la SUNAT nos va a dar a nosotros, ¿no? Entonces, ¿quiénes debemos inscribirnos a la SUNAT o debemos obtener el RUC? Todas las personas naturales, sociedades conyugales, personas jurídicas, aquellos que prestan un servicio, que ofrecen un producto, etcétera. A todas las personas que realicen actividades económicas tienen que pagar sus tributos, ¿no? Nos dicen, inscríbete en la SUNAT para evitar sanciones, evitar multas. Hoy por hoy sabemos que si tú abres tu bodeguita, trámites en la municipalidad, trámites en la SUNAT, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que hacer igual, ¿no? Si nosotros tenemos nuestra propiedad, tenemos nuestra casita, vamos a alquilar cuartos, tienes que pagar también en SUNAT, ¿no? Entonces, es muy importante porque así vamos a evitar multas. Una vez que nosotros nos inscribimos en SUNAT, viene la siguiente parte. Acogerte a uno de los regímenes tributarios que existen dentro de SUNAT. Existen varios, ¿no? Dependiendo también. Si nosotros tenemos una bodega, una farmacia, un restaurante donde nuestras ventas no sobrepasen los 5,000 soles mensuales, por ejemplo, podemos acogernos al nuevo RUS, ¿ya? En este nuevo RUS nosotros podemos pagar desde 20 soles hasta 50 soles, ¿no? Sin exceder nuestras ventas ni nuestros gastos. ¿Quiénes se pueden acoger? Personas naturales, aquellas personas que realicen actividades, bodegas, farmacias, ferreterías, restaurantes, donde sus ventas mensuales no sobrepasen, ¿no? O los 5,000 o los 10,000, de acuerdo a la normativa que te dice el RUS, ¿no? De acuerdo a eso. También se tienen que acoger personas profesionales, ¿no? Aquellos que realicen algún oficio, sastres, electricistas, albañiles, pintores. Por ahí alguien dirá, pero profesora, no todos los que realizan oficio, no todos están inscritos en SUNAT. Sí, pues, en realidad no todos están inscritos en SUNAT. Hay muchas personas, incluso algunas actividades, por ejemplo, los del mercado, aquellos que venden fruta de manera ambulante. No todos están inscritos en SUNAT, ¿no? Es una obligación, sí, pero no todos hacen caso, ¿no? Ojo por ahí. Pero ¿qué pasa? Miren, cuando llega la municipalidad, ¿qué te dice? Señor, usted tiene un negocio, por ende, tienes que pagar también lo que son, tienes que tener algunos permisos que la municipalidad te exige.
Y la municipalidad, ¿qué te dice? Para darte yo la licencia o el permiso, tienes que tener RUC, ¿verdad? Eso te dice. Entonces, por ahí ya como que es una obligación que también tú te acojas a lo que es la SUNAT, ¿no? Las categorías, bueno, en el nuevo RUS, ¿no? Si tus ventas y tus compras no sobrepasan los 5,000 soles, pagas mensualmente 20 soles. Si tus ventas, o categoría 2, si tus ventas o tus compras no sobrepasan los 8,000 soles, pagas 50 soles mensual, ¿no? Que en realidad pues es un pago mínimo, ¿no? Si tú te acoges al nuevo RUS. Eso por el lado de que tú seas una persona natural o persona con negocio, por ejemplo, no te acoges al nuevo RUS. Pero, a ver, pero ¿qué pasa cuando tú, a ver, voy a avanzar, cuando tú ya has creado una empresa, una SAC, una SA, una sociedad en comandita, etcétera? Allá existen otros tipos de régimen para este tipo de empresas, ¿no? Porque aquí ya tus ventas no van a ser 5,000 soles mensuales, ¿no? Aquí tus ventas van a ser más, ¿no? Entonces, ¿qué te dice la SUNAT? Allá. Yo te puedo ofrecer un régimen especial de renta. Allá. ¿Qué me dice este régimen? Igual, ¿no? Se pueden acoger personas naturales, sociedades conyugales, aquellos que venden un producto, ofrecen un servicio, qué sé yo. Pero ¿qué te dice? Allá, miren, a ver, voy a avanzar. Aquí, ¿ya? ¿Qué te dice? Aquí, por ejemplo, para que te acojas tú a este tipo de régimen, tus ventas y tus compras no deben pasar los 525,000 soles, pero de forma anual. Allá, eso te dice. ¿Qué más? Los activos fijos, o sea, tus predios, tus vehículos, si es que tienes, no debe pasar de 126,000 soles. Ah, ya. Obviamente cuando tú tienes ya una sociedad, ¿no? Una empresa, una SAC, una sociedad anónima abierta, cerrada, qué sé yo, obviamente vas a tener trabajadores, obviamente. Entonces, ¿qué te dice? Para que te acojas también a este régimen, otro requisito es que tengas solamente hasta 10 trabajadores por turno de trabajo. Allá, aquí tienes que llevar ya lo que son unos ciertos libros de contabilidad, como registro de compras, registros de ventas. Aquí tienes que emitir boleta, factura, por ejemplo. Allá, mira, ve, ya es diferente cómo pagas. ¿Y cómo pagas tus tributos? Pagas dos tipos de tributos. Uno, pagas renta, que son el 1.5 de tus ingresos, de tus ventas, y pagas el 18%, esto de lo que es IGB. Ya. Y si tienes trabajadores, tienen que estar tienen que aportar también lo que es su seguro, ¿no? Tienes que pagar lo que es el salud para tus trabajadores. Ya. Esto te dice el régimen especial. Hay otro régimen MIPE tributario que la SUNAT ha sacado. A veces decimos, pero crear empresa, mira, me voy dando cuenta que es un gasto. Tengo que pagar SUNAT, tengo que pagar, si es que tengo trabajadores, tengo que pagar su seguro, tengo que pagar esto, etcétera, ¿no? Pero mira, la SUNAT a veces también nos ayuda a nosotros. ¿Por qué? Te dice, si tus ventas no pasan los 125,000, voy a sacar otro régimen que te puede convenir. ¿Cuál es ese régimen? Ya, es el régimen MIPE tributario. ¿Qué me dice este régimen? Ya, tú puedes ir pagando ese tributo, ¿no? Puedes ir pagando también de forma mensual. Ya, puedes pagar a cuenta también, ¿ve? Eso te dice. ¿Qué más te dice la SUNAT? Me dice, ¿no? Te puedes cambiar, tú estás en el régimen especial o estás en el nuevo RUS, pero ahora tus ventas se han incrementado. ¿Te puedes pasar este régimen MIPE tributario? Sí. Allá. ¿Cómo haces? También va a depender de la cantidad de trabajadores que tú tienes. Hay empresas que tienen 5 trabajadores, ¿no? No pasan de 10 trabajadores. Allá, para eso es este régimen MIPE tributario. Miren, ve. ¿Qué más? Régimen general, otro tipo de régimen. Aquí van todas las personas naturales, personas jurídicas, sociedades, etc. Pero aquí, ¿qué te dice? Aquí te dice que, ¿no? Por ejemplo, tienes que emitir facturas, boletas, qué sé yo. Pero también te dice que aquí, para que tú pagues, tienes que pagar renta, 1.5 de tus ventas, tienes que pagar IGB,
que es el 18%, tienes que pagar aquí el 9%, ¿no? Que te corresponde por salud. Ah, ya, pero aquí en este régimen general, tú tienes que pagar también retenciones de renta. Ah, ya. ¿Qué pasa aquí si tú tienes trabajadores donde su sueldo sobrepase los 3.500? Ah, ya. Ellos también tienen que pagar renta, ¿no? Tienen que pagar de acuerdo a la categoría en la cual están. Y muy aparte de eso, al año tienes que pagar también otro impuesto. Miren, ve, entonces, de acuerdo al tamaño de tu empresa, vas a pagar también en lo que son los tributos. Entonces, a veces hay que tener en cuenta el tipo de empresa que vas a tener, la cantidad que vas a tener, ¿ya? ¿Cómo pagamos en SUNAT? Miren, para lo que son régimen especial, régimen general, régimen MIPE tributario, tú te tienes que ayudar de un contador, porque es esta persona quien te va a indicar. Vas a pagar de esta manera, tantos, tus ventas tienen que ser, no tienen que pasar de tanto, te va a aconsejar, ¿no? Entonces, si tú tienes 10 trabajadores, considera a estos trabajadores pagar lo que es su seguro, ponerlos en planilla. Tienes de repente 5 trabajadores que trabajan horario completo y 5 que trabajan medio tiempo. Perfecto. A los 5 que trabajan horario completo les ponemos en planilla y a los otros 5 les pagamos por medio tiempo. ¿Ve? Entonces, para esto te va a direccionar lo que es un contador. Entonces, él te va a ayudar a elaborar cuánto debes pagar mensualmente, cuánto debe ser tu declaración, etc. Pero cuando nosotros estamos inscritos en el nuevo RUS, tenemos una bodeguita, una farmacia, una ferretería, donde nuestras ventas no superan los 8,000 soles, podemos hacerlos nosotros mismos, ¿no? ¿Qué hacemos? Sumamos nuestras ventas, sumamos nuestras compras y rellenamos en un formato que la SUNAT te brinda. Que vas, lo rellenas y puedes pagar en cualquier agente, ¿no? Incluso desde tu celular es muy fácil realizar la declaración y el pago, ¿ya? ¿Qué más? Hasta aquí entonces, miren, hemos visto lo que son los pasos para la inscripción de nuestra empresa, ¿no? Veíamos primero cómo constituir, que vamos a encontrar trámites legales, trámites tributarios. Con respecto a los trámites laborales, ¿no? Esto ya va a depender de tu empresa, ¿no? Si vas a tener trabajadores en planilla, entonces te inscribes en REMIPE para que puedas también pagarle los beneficios a tus colaboradores. Con respecto a los municipales, ¿no? Los trámites municipales. Ya sabemos que la municipalidad nos va a exigir, pues, nuestra licencia de funcionamiento, te va a exigir que tengas de repente, ahora por el COVID, ¿no? Tus protocolos de seguridad, que tengas de repente, bueno, lo que es defensa civil, ¿no? También, eso es lo que te va a exigir. Luego, trámites especiales dependiendo del giro del negocio. Si es una empresa que se dedica a la salud, pues tus permisos de vigesa, de DIGEMID, etc. ¿No? Y algunos trámites complementarios que tú puedes registrar, ¿no? Donde puedes registrar tu marca, tu nombre comercial en Indecopi, ¿no? Para que otras personas no puedan usar tu nombre, ¿no? Esos algunos trámites que nosotros vamos a trabajar. ¿Hasta aquí alguna consulta o duda? Chicos, consulta o duda. ¿Se entiende hasta aquí cuáles son los trámites? Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, miren, hasta aquí nosotros estamos llegando a la segunda sesión de este módulo. Nada más comentarles que en plataforma he subido ya la sesión número 2. También hay una lectura. A ver, un ratito, por favor. Antes de finalizar, les quiero indicar esto. Ya se encuentra la sesión número 2 y hay una tarea, hay una lectura, ¿ya? Hay una lectura que igual te dice la tarea que tú elabores un mapa conceptual, ¿ya? Entonces, esta es de esta lectura. Formalizar una empresa. De esta lectura usted va a elaborar su mapa conceptual, ¿ya? De esta lectura.
Ya también les estoy pasando un cuadro comparativo sobre los tipos de sociedades que hemos encontrado nosotros, ya un resumen en realidad, es un resumen de lo que se ha expuesto. ¿Hasta aquí alguna consulta o duda? Chicos, consultas, dudas, por favor. No, Miss. Ya, muy bien, entonces ¿Para cuándo es la siguiente tarea? la tarea que es subida es hasta el día lunes. Muy bien, gracias. Me hizo una pregunta. Sí. Miss, ¿con qué nombre está la lectura? O sea, voy a entrar a la plataforma y ¿en dónde tengo que presionar para que salga la tarea? ¿O en qué tengo que presionar? ¿En documentos? Ya, mira, usted va a ingresar aquí en lecciones. Ingresas a lecciones. Por ejemplo, ahora estamos en segunda sesión. Ingresas a segunda sesión y seleccionas uno por uno, ¿no? Por ejemplo, segunda sesión, aquí te van a aparecer las diapositivas. Que si deseas la puedes descargar también, ¿ves? Desde aquí. Vas a encontrar algunas lecturas solamente haciendo clic, ¿ya? Haciendo clic, ¿ve? Esperas que cargue nada más. Igualito, otras lecturas. Ahora, por el lado de las tareas, igual, ¿no? Aquí dice tarea número 2. Esperas a que cargue. Aquí está, mira, ¿ve? Te dice fecha límite, lunes 1 de noviembre, 11 de la noche. Te dice elaborar un mapa conceptual. ¿Cómo lo envías? Aquí arriba, enviar mi tarea. Seleccionas. Previo a esto, usted ya ha trabajado en Word, en Excel, en PDF, en PowerPoint, qué sé yo. Seleccionas, arrastrar donde dicen los archivos. Seleccionas tu trabajo, ¿ya? Ya sea que sea en Word, Excel, qué sé yo. Seleccionas, pones abrir y va a cargar. Ya está, ¿ve? Te va a decir el archivo ha sido enviado. Te sale este aviso, usted ya envió su tarea. Ya, Miss, gracias. Ya, chicos. Muy Miss bien. Catherine, una consulta. El trabajo es sobre la clase de hoy es realizar el mapa conceptual. Sí, de otra lectura. En cada sesión hay una tarea diferente. ¿Ya? La lectura también nos podría enviar por el grupo como el anterior, Ya. por favor. Yo les paso, no se preocupen. De unos minutitos les alcanzo. Ya no se preocupen. Ya, Miss Catherine, gracias. Miss, Sí. Miss, el mapa lo puedo hacer en una hoja, lo puedo tomar foto y lo puedo subir a Sí, plataforma. sí. También lo puedes hacer. Pero recuerda que para que lo subas, primero lo tienes que haber guardado. Y después seleccionas enviar mi tarea y lo vas a poder cargar. Sí, Miss, sí, ya. Ya chicos, muy bien. ¿Alguien más? ¿Consultas? Ya chicos, muy bien. Entonces estamos finalizando la sesión. No se olviden enviar sus trabajos, no se olviden responder a los foros que forman parte también de la nota final. Muy bien, gracias. Nos encontramos el día martes, es la sesión por plataforma y el día jueves sí tenemos sesión vía Zoom. Gracias, que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, Buenas tardes, Miss. Gracias. Miss. Hasta luego. Miss.